Gloria al Señor. Amén. Damos gloria a Dios Gloria a Dios. porque realmente nos ha hecho mucho bien el Señor. Así es, amén. Antes de conocerle ya nos ayudaba, pero no sabíamos que era Él. Así es. Por eso andábamos recargándole algún beneficio a algún monito, algún pedazo de madera. Decíamos, sí, me ayudó. No sabíamos que es Dios. Pero cuando nos dimos cuenta que todo lo que sea idolatría nomás engaña, los favores los hace Dios. Así es, amén. Pero cuando no conoce uno, le anda prendiendo veladoras y cosas a aquello que no es. Desde que el Señor se fijó en nosotros para salvarnos, cómo nos ha ido bien. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es el único tiempo que nos va mal? Cuando no estamos en línea, en pos del Señor. Cuando seguimos nuestros propios rumbos o pensamientos, comenzamos a darnos cuenta que nos comienza a ir mal y pronto decimos, pues ¿dónde ando? Pues fuera del redil, pues a volver al camino y la bendición sigue. En esta ocasión vamos a hablar de algo en lo que hay mucha, como diría, muchos conceptos, hay opiniones, y la gente dice cosas así nomás por encimita, utilizando una media docena de versículos y dándoles vuelta y tratando de Maquillar. concluir como diciendo que eso es todo. Y no, hermanos, lo de Dios es abundante. Así es, amén. Gloria a Dios. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre este texto que dice en Apocalipsis 1:7. Fíjate lo que dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Amén. Todo ojo le verá. Amén. Y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él. Hay dos cosas importantes: la venida del Señor en su segunda venida. La primera venida es cuando vino a salvarnos. Amén. Fue el único que sucedieron fenómenos. La palabra fenómeno es algo que aparece, y entre ellos unos sabios, unos astrónomos del oriente vivían recordando las profecías de los antiguos patriarcas y profetas y de los que Dios habló por Job. Job es uno de los más antiguos escritores. Job vivió antes que Abraham, pero fue un hombre que buscó a Dios, y resulta que es que el que busca a Dios le va bien. Amén. Amén. Ese hombre llegó a ser el más rico de todos en su tiempo, pues él habló muchísimas cosas que los sabios, los científicos,
no le hallaban y ya Dios había hablado a través de ese hombre. Gloria al Señor. Y luego cuando viene Moisés y escribe los 5 primeros libros de la Biblia que se le llaman la Torah o el Pentateuco. Gloria a Dios. Allí Dios habló maravillas a través de Moisés. En todo esto, Dios se manifestó de diferentes maneras. Amén. Sin embargo, con respecto a que la segunda venida de Cristo ha de suceder, mientras quiero por ahí, Lore, búscame, cuando el apóstol San Pedro dice, no les hemos dado a conocer la venida del Señor siguiendo a fábulas, sino que hablamos lo que vimos con nuestros propios ojos. Amén. Hubo 3 que vieron cosas que los otros 9 no experimentaron. Y esos 3 se llamaban Pedro, Jacob y Juan. Y resulta que hablaban tan consistentemente ellos con respecto a que Cristo va a volver otra vez. Amén. De tal manera que todos los enemigos de las causas divinas del Señor y sobre todo los religiosos de su tiempo intentaban callarle la boca a esos 3. Esos 3 hacían mucho ruido, pero con pruebas con respecto al Señor. El apóstol Amén. San Pedro, escuchen lo que dijo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Gloria al Jesucristo, Señor. siguiendo fábulas artificiosas, sino que como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se fijan eso? Repítelo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aleluya. Amén. Ellos vieron con sus propios ojos el relato de ese acontecimiento. Y como hablaban de que eran testigos oculares, de que les constaba que vieron todo, quisieron silenciarlos. Un llamado Herodes Antipas, ya no era Herodes el Grande, se murió en los días que tuvo que huir José y María con aquel varoncito llamado Jesús, que es el que había de venir, que es el que se había de constituir el Salvador de la raza humana. Amén. Porque resulta que está escrito en Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. La salvación solo está en Cristo. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces, también San Pablo dijo, cuando escribe a los Corintios, les dijo, nadie podrá ponernos otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí, sí, esto? Amén. Sí. ¿Está bien? Gloria al Señor. Entonces, repito, San Pablo dice, nadie podrá poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y Cristo personalmente dijo en el capítulo 14 de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sin mí.
sin Jesús nadie va al Padre. Amén. Así que cuando San Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, entonces es Jesús, el Señor de señores, es Jesús el puente a la eternidad, Amén. Gloria a Dios, amén. que tomó la mano nuestra y la mano de Dios y nos puso en esa relación, Amén. en esa comunión, en esa unidad, de tal manera que no se puede dar un salto la persona solita, llegar al Todopoderoso, al Padre, porque es Cristo el puente a la eternidad. Gloria a Dios, amén. A su nombre, gloria. Entonces, 3 de los apóstoles, fíjese bien, 3 de ellos, quiero ver ahí, que vean conmigo, una manifestación contundente. Miren lo que hizo Jesús andando con los suyos todavía. Escuchen bien. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. No. Pero con respecto a la venida, Escúcheme. Quiero brincarme a San Mateo 16, 28. gloria a Dios. Quiero esa porción. Esto lo voy a dar enseguida. Perdón. San Mateo capítulo 16, versículos 28 y 17 del 1 al 8. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Gloria a Dios. El Señor siempre hace bien claras sus instrucciones. El camino del Señor es bien claro, nada complicado. Los seres humanos la complicamos más las cosas, Amén. hablando cada quien como se le antoja y no como está escrito. Pero miren lo que hizo el Señor. En el fin del capítulo 16, es el texto 28, ahí les digo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí conmigo, hablaba de los 12, porque ya había separado a los otros 70, ya que el grupo del Señor eran 82. Amén. Amén. Y separó 70 para ellos, enviarlos de 2 en 2, para avisar que ahí venía Jesús con sus 12, para confirmar la obra y hacer milagros. Amén. Pero dijo: mientras yo llego, ustedes también hagan milagros, porque resulta que el Señor no es nada egoísta. Él quiere que todo lo que Él hace, aprendamos a hacerlo nosotros. Amén. Por ejemplo, Él vino a hacer el bien, a sanar, a liberar cautivos,
a echar fuera demonios y declarar sanos a los que estaban poseídos. ¿Y saben qué? Nos ordena a nosotros, sus seguidores, que hagamos lo mismo. Amén, aleluya. Porque eso dijo en el capítulo 10 de San Mateo. Dijo, vayan, sanen enfermos y echen fuera demonios. De gracia recibiste, den de gracia. El Señor no es nada egoísta. Gloria a Dios. Él todo lo que hizo, aparte de que nos enseña cómo sucedieron las cosas, nos da autoridad de ir y hacer lo mismo. Por eso le llamaron cristianos. A la iglesia fue muy fuerte de los gentiles que estaba en Antioquía, y ahí fueron llamados cristianos. La palabra cristiano significa ungidos. Amén. Amén. Porque Cristo en griego quiere decir ungido, y en hebreo se llama Mishiach, Yeshua, Jesús el Mesías. Amén. Ungido, Mishiach. O sea, Mesías es ungido. Y en griego, Cristo. Ese es la palabra ungido. Y como se usaba muchísimo el griego en las raíces de las escrituras, pues entonces, como les llamaron primeramente a los que estaban en Antioquía, que eran miles de gentes ya gentiles convertidos, y hacían tanto milagro entre ellos que la gente extraña dijo, oye, estos son cristianos, como diciendo, el ungido Jesús que murió, como que está en ellos porque siguen haciendo lo que él hacía. Y dice, y fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Amén. Así que hasta nombre recibimos. Gloria a Dios, aleluya. Así que cuando le preguntan a usted qué religión tiene, no diga ninguna. Diga, soy cristiano. Amén, gloria a Dios. Porque es el nombre que nos dio, Amén, aleluya. que se nos dio. Amén. Amén. En Antioquía fueron llamados cristianos. Antes se llamaban los del libro, o los seguidores de un tal Jesús que fue muerto. Y luego cuando Pablo se convierte, ese era su discurso ante las autoridades, y ante las autoridades religiosas y autoridades del imperio. Por eso ante el rey Agripa, cuando preguntan, ¿y de qué acusan a este hombre que lo han traído acá? Dijeron, uno que se llamaba, era el gobernador, dijo, pues un lío que traen ahí de un tal Jesús que fue muerto, y este hombre lo acusan de que él afirma que está vivo porque él lo vio. ¿Verdad que Saulo de Tarso lo vio? Cuando iba camino a Damasco, y un resplandor más fuerte que el sol, que hasta le quemó los ojos. Amén. Así que lo que Saulo de Tarso discutía, no señores, ese que dicen que fue muerto, pues sí fue muerto, pero venció la muerte porque vive. Yo lo vi. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, estoy seguro que algunos de ustedes junto conmigo podemos decir con toda seguridad, nos consta que Cristo vive. Amén, aleluya. ¿Verdad que nos ha hecho mucho bien? Amén. ¿Verdad que en su nombre hemos libertado enfermos? Amén. ¿Verdad que en su nombre hay salud? Amén. 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 Nos consta porque invocamos su nombre y suceden cosas maravillosas. Pues entonces, fíjense, Cristo les dijo, algunos de ustedes no se van a morir hasta que vean
al Hijo del Hombre viniendo en trono de su gloria. Amén, aleluya. No en un sueño. No van a soñar y de repente despiertan. No, no, no. Lo van a ver. Y 6 días más tarde, es ya el capítulo 17, se transfiguró delante de ellos. Pero se llevó ¿a quién? Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano. A esos 3 los lleva. No sé si serían muy deseosos de aprender más, o serían los más tercos que necesitaban ver para creer. Total que se escogió a 3. Alabado sea el Señor. Y se lo lleva. Y allá hubo una transfiguración. De repente, ven que el Señor nos deja por ahí, están ahí, ya en el monte de los olivos. Y Él se va un poquito más adelante. Y esos están acá entretenidos, argumentando a lo mejor para ponerse a orar y cosas de esas. No, pero antes que comience todo este bonito ejercicio o bonita devoción, ¿sabe qué pasó? Asoman a ver hasta dónde llegó Jesús, para dónde ganó, y lo ven allá, pero ven a 3. Y esos otros, y comienzan a acercarse curioseando. Oye, Jesús resplandece, mira su vestidura como la luz, blanco con una finura maravillosa. Oye, pero ahí hay otros 2. Y antes de que el Señor llegara con ellos dijeron: ¡qué hermosura! Es Elías y Moisés. La pregunta es: ¿quién les dijo que eran? ¿Cristo acaso se los presentó? Miren, tengo el gusto de presentarles, miren, ese es Moisés. ¿Verdad que no? No. Simplemente se acercaron y distinguieron que eran Moisés y Elías. ¿Qué significa esto? Para los que preguntan, ¿nos conoceremos en el más allá? No nomás en el más acá. Amén, gloria a Dios. Nos conoceremos en el más allá. Distinguiremos quién es quién. A los únicos que no vamos a ver son aquellos que no entraron porque menospreciaron lo divino. Pero a todos los que sí sean victoriosos, los vamos a ver. Amén, gloria a Dios. Bendigan al Señor. Y distinguir quiénes son. Pero no va a haber memorias de lo terrenal. Las memorias de lo terrenal, cuando la persona muere, el tiempo lo suelta. Y ya de ahí para allá no hay factor tiempo. Allá ya no hay espacio. Tiempo y espacio ya no hay. De ahí para allá comienza lo eterno. Y ese es el rumbo de los redimidos del Señor. Ir. Amén. Y dejar como la oruga el capuchón. Y de repente sale una linda mariposa. Amén. Esa es la metamorfosis, la transformación. Gloria a Dios. Ejemplar de lo que será la iglesia. Ya no será este cuerpo, sino un ser celeste. Amén. Amén. Semejante a los ángeles. Gócese porque para allá va usted. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Porque resulta que ahí no hay, ¿cómo diría? Preferidos. Allí hay todo el que se arrime. Todo el que se arrime a Dios tiene esa bendición futura. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Amén.
como dicen los políticos, allí no hay dedazo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, les dice que no gustarían la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el trono de su gloria. Y lo que ven es a Moisés y Elías con Jesús. Válganme, dice a mi mamá, válganme las 3 horas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que eran las horas de cuando cargó la cruz, pero ese dicho tenía ella. Y sí que nos vale el sacrificio de Cristo, ¿verdad que sí? Amén. Pues lo maravilloso que hasta le sugirieron, hagamos enramadas para ti, Señor, una para Moisés, otra y otra para Elías. Ellos no pensaron en ellos querían tener esa presencia, aunque ellos estuvieran aquí cerquita y no dentro de otra cabañita así. Gloria al nombre del Señor. Y lo maravilloso que vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. ¿Verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y ellos, dice Pedro, y oímos su voz. Por eso a esos 3 querían eliminarlos, los rabinos del sacerdocio levítico de Aarón, del estilo judío, y los del imperio, porque estos eran de mucho peso sus expresiones. Y es que ellos decían: Cristo va a volver. Amén. Y luego Pedro dice: no les hemos anunciado la venida de nuestro Señor, que significa la segunda venida. ¿Cómo va a ser la segunda venida? Corporal y visible. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Sí? Amén. Corporal. Texto 1:7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Aleluya. Por eso el Señor habló con claridad. Nadie les engañe cuando digan: aquí que ya vino, allá anda en el desierto. No, hombre, es un Judas disfrazado el que se hace pasar, que anda por allá diciendo que él es. Por ahí un puertorriqueño que dice que él es el mero mentiroso. Alabado sea el Señor. Por acá en México, por allá en los años 60, salió uno que decía que había venido Jesús y tardó 2000 años su tiempo de gracia, pero que ahora Él es el que iba a seguir. Y por allá en el siglo XVIII apareció otro por allá que se llamó José Smith, que dijo que él iba a ser la réplica del nuevo Cristo, porque Cristo ya pasó el de la historia y ahora él iba a tardar 2000 años. Pues mira nomás. Cristo dijo: no se crean cuando digan helo ahí y helo allá. No, porque cuando venga, todo ojo le verá. Aleluya. Amén. Bendiga al Señor. Amén. Todo ojo le verá. Gloria a Dios. Entonces su venida va a ser corporalmente y universalmente visible. Amén, aleluya. Así que no nos salgan con que ya vino. Conozco una buena iglesia que estaba por ahí, todavía está, pero por ahí se les metieron esos que les gusta leer tantito de los testigos de Russell y tantitos de aquello, de otro y de otro, y al último llegaron a una conclusión para decir que era, ¿para qué esperar a Cristo si Él ya vino? Y hasta digo el nombre de un señor Marchain.
morenito. Él se llevó la mitad de la iglesia, haciéndole creer que para qué esperar al Señor si ya vino. Ay, ay, ay. Damos gloria a Dios porque tenemos la palabra profética más segura. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Lo maravilloso en todo esto es que disfrutaremos continuamente de la porción de las Escrituras y de los sagrados mensajes que llegaron para conducirnos, porque San Pedro dice, la palabra no es de particular interpretación, sino que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, diciéndonos las cosas como van a ser exactamente. Amén. Y como esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, son los que se llevó y vieron y vinieron bien emocionados con los demás. Vimos a Moisés y a los demás a lo mejor decían, oh, estos que comieron hoy. Pues mire, Señor, la gente que el Señor dispone para enseñarle cosas, Él la elige y no nosotros. Amén. Por eso hay que estar alertas cuando Dios despierta algún talento. Amén. Amén. Para escuchar las verdades que se le llama, a eso se le llama rema. Porque el texto escrito se llama logos, ciencia o estudio de Dios. Y el rema es aquella palabra fresca que viene para que se confirme cosas que ya están escritas, pero que algo que está para pasar dentro de 3 días, digamos. Por ejemplo, en los días de los apóstoles, por ahí se atravesó un hombre llamado Agabo. Y este hombre vio a Saulo de Tarso ya convertido y muy adentrado en Dios. ¿Y saben qué hizo? Se acerca con el apóstol y como atrevimiento, pero fue y le quita el cinto a Saulo. Y luego él mismo se ata. Y dice, esto le harán al dueño de este cinto si se va a Jerusalén como él piensa. Estaba siendo avisado que no fuera. Pero en esos días todavía Saulo no tenía la madurez que logró después. De tal manera que dijo, no, yo voy. Estoy dispuesto a dar mi vida. Pero el Señor, por el Espíritu Santo, a través del profeta, le dijo, no vayas, porque te van a atar. Pues ahí va. Y le pusieron una tunda y lo tienen cautivo y no lo sueltan por 3 años. Y le quiso prevenir el Espíritu Santo que no fuera. Aguas con esa valentía que sale del ego personal. Hay que estar confiando siempre en que venga toda aviso o profecía con el análisis de ver que todo aquello no se salga de las Escrituras para poderle dar credibilidad. Así que estos tres querían acabar con ellos y al primero que mató Herodes, tetrarca, fue a Jacobo. Y viendo que agradó a los judíos, agarró a Pedro y Juan y los ponen guardaditos para el siguiente 2-3 días más. Pero resulta que el Señor les abrió la puerta y salieron libres. Gloria a Dios. Porque Dios todavía tenía que hacer para ellos. Pero a esos tres que trataron de eliminarlos, porque siempre hablaban, nosotros lo vimos, no nos salgan con que no.
y nos dijo que así iba a ser su segunda venida. ¿Y por qué Moisés y Elías? Ahí les va. Número 1, porque Moisés fue un gran siervo del Altísimo, ¿verdad que sí? Amén. Pero murió. Y lo único que no le permitió el Señor Todopoderoso a la gente sepultarlo a la vista de todos, sino que hizo que ángeles se encargaran de su sepulcro, de sepultarlo donde nadie viera. Porque imagínense, si lo han sepultado, si adoran a Buda, van a la tumba y aquí yacen los restos del epitafio que dice: aquí yacen los restos de Buda. Tiene otro nombre, pero ese es el apellido religioso. Bendiga al Señor. Y resulta que cada líder de los grandes, su tumba ahí está con el epitafio mencionado: aquí yacen los restos. Pero donde pusieron al Cristo de la gloria, no hay ningún epitafio que diga: aquí yacen los restos. Porque nomás 3 días lo aguantó la tumba. Gloria a Dios. Amén. Amén. Resucitó. Y resulta que estos hermanos, los apóstoles, que es los que nos dan fundamento para ser gente que sigue estas 3 líneas: los profetas, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. El fundamento de apóstoles y profetas. ¿De cuáles apóstoles? De los que usó Dios para escribirnos el canon. De esos. ¿Y cuáles fueron? Pues todos los profetas, como Elías, como Jeremías, Amós, Abdías, Joel, todos los profetas que Dios usó. Sus escritos son palabra de Dios, porque Dios les dijo: den esta palabra, y la dieron. Eso es lo que está reconocido y es lo que creemos, el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Gloria a Dios. Amén. De los profetas clásicos que Dios usó para escribir. Ya cualquier otra profecía que venga no es para que la escriba y la añadamos a la Biblia, porque de otra manera los políticos y religiosos también pondrían a Benito Juárez en la Santa Biblia moderna. Alaben al Señor, pero es cada cosa en su lugar. Amén. Alaben al Señor. Son hombres buenos, buenos gobernantes, pero punto y aparte. Lo que Dios mandó, esas son órdenes. Amén. Entonces, se fijan por qué querían eliminar, y ya los tenían presos. A Jacobo le dieron muerte. Y a Pedro, como que querían desearse de a uno por uno. A Pedro lo tenían guardado. Y ya habían dictaminado darle muerte, y después iban por el 3. Pero resulta que ahí está orando la iglesia: Señor, saca a nuestro hermano. Y ahí están orando. Y una muchacha llamada Rode, es de esas que oran un ratito, pero andan viendo a ver qué ven. Echó una vuelta para la puerta y se regresa corriendo. Hermanos, los despertó de orar. Ahí está Pedro. Y ellos que estaban orando dijeron: cállate, muchacha, déjanos orar. No le creyeron. Yo creo que parece que el ángel tuvo o la muchacha abrió la puerta y que entrara para que lo vieran.
Dios responde. Amén. Y Aleluya. a Pedro no lo pudieron en esa ocasión dar muerte. Más tarde, uno llamado Nerón, muy bestia, que es prototipo de anticristo, él lo colgó en madero, lo crucificó con los pies para arriba, porque lo iban a crucificar y dijo: no soy digno de morir como mi Señor, voltéenme. Y le concedieron, siempre a cada quien le conceden algún deseo. Alabado sea el Señor. Amén. Pero por esa vez no pudieron. ¿Y saben qué le pasó al que quería acabar con ellos? De repente vino una plaga. Cuando salió a la conferencia para ser elogiado, se volteó la gente y gritó: queremos voz de profeta, voz de Dios y no tuya. Y en eso se vino algo le entró, que se agusanó vivo. Y desde ahí comenzó a ser devorado por gusanos vivo. No toquéis a mis ungidos, dice el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Diga conmigo: por cuanto Dios cuida a los suyos, Por cuanto Dios cuida a los suyos, inclúyase, yo estoy seguro. yo estoy seguro. Gloria Ya a lo Dios. dijo. Dígalo porque para que active la promesa. Amén. Famoso. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, vean usted, Moisés murió, es sepultado. Elías fue arrebatado sin morir. Conclusión. O sea, contexto. ¿Saben cuál es el contexto? De que el Señor dijo: algunos de ustedes no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en el trono de gloria. Amén. Y en la transfiguración vieron a los dos. 1500 años hubo de que este hombre Moisés vivió antes de Cristo. Y el profeta Elías como 800 años antes de Cristo. Este se fue arrebatado vivo y el otro murió. Y ahí estaba vivo. Significa, ¿sabes qué? Los muertos en Cristo resucitarán. Aleluya. Y Elías, los que seremos transformados sin ver muerte. Gloria a Dios. Gloria. Entonces, ¿qué vieron en Cristo ahí los apóstoles? La promesa cumplida que ellos vieron cómo va a ser. ¿Verdad que va a levantar su iglesia? Amén. ¿Verdad que no seremos delanteros a los que duermen? Los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados. Y a eso no se le llama venida del Señor, a eso se le llama encuentro. Porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, así como el tercero de aquella verdad centrada, prototípica, Abraham, Isaac y el siervo Eliseo. El siervo, el mayordomo, lo manda el padre Abraham: y no regreses, ve a mi tierra y no regreses hasta traigas una esposa para mi hijo. Así el Espíritu Santo fue enviado y no regresará hasta que nos lleve. Gloria a Dios. Aleluya. Levante la iglesia. A esa no se le llama venida del Señor. Su segunda venida es corporal, cuando venga con su iglesia después. Amén. Aleluya. Bendiga al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Le damos gloria a Dios por eso. Amén. Aleluya. Ahí se cumplió de que ellos no vieron muerte sin que vieran lo que va a suceder exactamente.
lo vieron. Y por eso Pedro decía, no les damos a conocer que el Señor viene otra vez siguiendo a fábulas, sino que lo que vimos con nuestros ojos. Cuando una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, y en él tomo contentamiento. Gloria a Dios. Y ese es el mismo que dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Por eso les digo que estas se las voy a dar en unos 3 fracciones, porque ya déjenme ver, sí, no van a creer, pero se me fue 1 hora. Yo no tengo culpa que a ustedes les guste la verdad. Amén. Y a mí soltarla. Bendíganme, Señor. Amén. Gloria a Dios. Le damos bendita gloria a Dios. Amén. Entonces, termino con esto. Escuchen ahora sí. San Pablo nos explica bien ¿qué sucederá antes de su venida? Ahora sí. Segunda Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Gloria a Dios. Escuchen. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, Escuchen. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así está ahí. Ven como el apóstol San Pablo nos desglosa bien qué cosas sucederán antes que venga el Señor. Número 1, una gran apostasía. Es de la que habló Cristo en San Juan, en San Mateo capítulo 14. Una gran apostasía en la cual habrá tanto engaño que si se descuidan los escogidos, aún ellos van a ser engañados. Así que nada de descuido. Dígase usted mismo o dígale al que sigue, nada de descuido, mi hermano. Ya lo hizo. Ahora por dentro, no me descuidaré. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que queremos la celebración de las cosas maravillosas que siguen? Amén. Amén. Entonces, no vendrá sin que venga primero la apostasía. Amén. La apostasía es lo contrario a apóstol. Apóstol es uno que acepta la llamada para ser preparado e ir a llevar la verdad. Y lo otro es apóstata, alguien que pisotea la belleza de lo que conoció en Dios y la pisotea y no le importa, o acepta una herejía y se desvía en vez de seguir la verdad del Señor. Todo eso es apostasía. Primero va a venir eso, y no se dan cuenta como que hay mucha apostasía allá. Amén. Como que esta pandemia arrulló a algunos para que ya ni quieran abrir sus templos. Así es, amén. Como que estoy oyendo que cientos de templos ya permanecerán cerrados porque los que los tenían ya no tienen inspiración. Pues es que traían muy poquita viada. Así es, amén. Es que traían una viada personal. Solo religión. ¿Ah? Así es. No apreciación al Todopoderoso. Pero usted que está aquí,
Usted que me oye en cualquier rincón del planeta, usted está oyendo que Dios nos ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Como San Pedro dice, no tengáis la venida del Señor como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengamos a reconciliación con Él. Él anhela salvarte, amado que me escuchas. Él anhela rescatarte. ¿Salvarte de qué y rescatarte de qué? Salvarte de la vana manera de vivir y rescatarte de las garras del diablo. Amén. Porque el diablo no se quiere ni solo. Amén. Pero los hijos de Dios tendremos estímulo y apreciación. Amén. Amén. Para darnos la mano y el estímulo para seguir adelante haciendo el bien. Amén. Porque escrito está, todo aquel que hace el bien es de Dios. Gloria a Dios. Amén. Y el que no hace el bien no ha visto a Dios ni le conoce. Amén. Porque si no hace el bien a los que ve, mucho menos a Dios que nunca lo ha visto. Amén. 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 Dios es amor y el que vive en amor vive en Dios. Gloria a Dios. Estoy terminando donde hay dos señales. No vendrá el Señor, sino que primero habrá una apostasía. Número 2, y luego se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, la bestia, el anticristo. La palabra anticristo quiere decir contra. Amén. Contra Cristo. Tanto que entrará en el planeta después que se ha quitado el que le estorba. Amén. ¿Sabe quién le estorba? La iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. Porque la iglesia, los llenos del Espíritu Santo, andamos por ahí reprendiendo demonios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Así que el demonio nos tiene miedo. Aleluya. Gloria a Dios. Como diciendo a Jesús, conozco y sé quiénes son los que siguen a Jesús, pero al que anda de payasón nomás. Pero tú, ¿quién eres? Y se les fueron sobre de ellos. Satán respeta la propiedad de Dios. Gloria a Dios. Y tú eres propiedad de Dios. Di amén. Amén. Entonces mandará su ángel a darte protección de modo que ningún demonio te haga daño. Gloria a Dios. Confianza, Amén. fe. Amén. Amén. Porque ya está el tiempo en que muchos se van a apartar del camino. Y dice, si fuere posible, aún a los escogidos se engañará. Esa persona, no sé si decirle hermano, pues es malo, hasta lo teníamos de maestro en el seminario, en la facultad de teología. Y cuando yo vi que comenzaba hablando y que decía, bueno, esto es lo que yo creo, no tiene que estar escrito, simplemente es que yo sí lo creo, aunque Sí. no esté escrito. Así Y es. yo le oí y dije, este compa, ya no le dije hermano. A los que guiaban allí dije, quítenme no le den más tiempo que esté corrompiendo. Y pronto se salió, dividió y mucha congregación se fue tras de él. No se dejen engañar. ¿Verdad que Jesús dijo? Amén. Así es. Otra señal. Juan, que está en San Mateo 24:14. Dice, y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles,
o naciones. Y después de eso que se cierre la plenitud de los gentiles, viene el fin. Se llama fin de la gracia, Amén. no fin del mundo. Amén. Porque el mundo sigue y sus concupiscencias. Ni fin del mundo, ni fin del planeta. No, el mundo es el sistema corrupto. Y el planeta pues, es lo que Dios crió para que lo disfrutemos los que amamos a Dios. Amén, aleluya. Como hay sectas o lugares que prohíben que vayan a la playa, que porque allí andan las mujeres con poca ropa. Usted vaya a la playa y póngase donde no estén ellas, hombre, y disfrute con sus niños. Bendigan al Señor. Amén. ¿Por qué le vamos a dejar a satanizar la belleza del Creador por corrupción de gente? Y ese que decía que no vayan, que en la playa y allá, más tarde le encontraron pornografía en todas sus oficinas de videos personales. Válganme las 3 horas otra vez. Bendito sea el Señor. Amén. Hermanos, tranquilos, estad quietos, que el Señor peleará por nosotros. Amén. Gloria a Amén, Dios. aleluya. Él nos va a ganar, Gloria a Dios. nos va a ayudar, Amén. porque sabe que hay sinceridad en nuestro corazón para amarlo, Amén. para seguirlo, Amén. Amén, aleluya. basados en las sagradas escrituras y nunca creyendo toda información de alguien que de repente se inspiró y se pone solo a pastorear gente. Como dijo Cristo, hay ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, pues ambos van al hoyo. No, yo mejor sigo a Cristo porque Él ve re bien. Aleluya. Amén. Alaben al Señor. Amén. Amén. Entonces, esas 3 señales. Una gran apostasía. 2, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo. Y cuando entra todo eso, cuando se ha quitado el que le impide es el Espíritu Santo en la iglesia. Amén. Aleluya. Porque la iglesia se va a llevar y la eleva al primer cielo, que se llama atmosférico. Y Cristo allá nos encuentra. Esa no es su venida. Ese se llama encuentro. Alaben al Señor. Su segunda venida vino en carne y nació de una virgen. Pues ahora vendrá, pero ya mejor en el tema próximo Gloria a Dios. nos quedamos. Amén. Porque esto es para mucho. Y yo me emociono y le sigo. Una vez le pedí un dulcecito allá para señal de pararle cuando se me acabe, pero resulta que esa vez me dio un botón, pues cuando se iba a acabar. Chupa. Bendiga al Señor. Gloria Esta a vez Dios. me aseguré que sea Sí. eso es de la tos. Deme siempre el dulcecito, no me dé botón. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Aleluya. Hemos entrado a uno de los temas que es fuerte y que les di la víspera de los detalles, pero hay cosas ahí profundas, muy bellas. Amén. Amén. Padre, adoramos tu nombre. Levanta las manos y adora. Gracias. Porque nos sacaste de la vana manera de vivir y nos redimiste con tu sangre preciosa, Cordero de Dios, que quite el pecado. Gracias. Padre, te adoramos dándote honra y gloria, porque en ti solo viene recibiremos. Solo vienes el que nos haces tú. Nunca nos guiarás, nunca permitirás que el enemigo se aproveche para hacer más cosas de las que podamos resistir, porque está escrito
que no permitirás que nos venga más prueba de la que podamos resistir. Porque juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos estar firmes. Muchas gracias, Señor. Ponemos en tus vidas nuestras manos. También oramos por todos los que nos escuchan en cualquier rincón del planeta. Tu bendición llegue sobre ellos para también aceptarte y amarte y seguir tus caminos cada vez más de cerca. En tus manos los encomendamos y declaramos que tu nombre será bendito y glorificado eternamente y para siempre. Amén. Y que somos tuyos, Señor. Y que nos llevarás contigo un día de estos que vengas a levantar los redimidos. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todos. Digan amén. Amén.